¿Qué tal, profesor? Buenas noches, compañeros. Ahora voy a hablarles sobre la compensación de potencia reactiva mediante el control robusto de un STATCOM. Primero, para entrar de lleno al STATCOM, debemos hablar de los sistemas FAC. Son dispositivos diseñados para la compensación de potencia reactiva y mejorar la regulación de voltajes en los diversos puntos del sistema eléctrico. También están diseñados para superar límites de estabilidad, límites térmicos y de tensión en la transmisión de energía en sistemas que necesitan rápida respuesta. Las aplicaciones básicas de estos STATCOM son el control de flujo de potencia, el control de tensión y la mejora de estabilidad. Y ahora, bueno, el STATCOM es un dispositivo que regula el voltaje, corrige el factor de potencia y mitiga las perturbaciones. Desde el punto de vista de la potencia reactiva, los STATCOM se comportan como una máquina ideal síncrona, cuya potencia reactiva varía según su excitación. En este caso podemos ver claramente cómo es que ver la diferencia de potencia sin el STATCOM y con el STATCOM. Vemos claramente en la gráfica del lado derecho. La gráfica prácticamente es lineal en la potencia. La potencia que viene de la alimentación hacia la barra. Bueno, las ventajas de este STATCOM posibilitan que la red de trabajo en una tensión esté o se mantenga en una tensión constante, incluso en el arranque de grandes máquinas, eliminando armónicos y cargas desbalanceadas. También nos da una compensación de energía reactiva instantánea, tanto inductiva como capacitiva. En este caso, para el ejemplo que tomé en este artículo, nos da como ejemplo un problema aplicativo. En este caso, el análisis de las mediciones nos indica que los niveles de perturbación, en este caso denominado flicker en un punto de suministro de una acería, están por encima de los límites establecidos por norma, en este caso en ENRE, la IEEE y el NTC. Sobre la base de estas mediciones se estima que el factor de compensación flicker necesario para determinar el aporte de un compensador de potencia reactiva. Es necesario determinar un compensador para que pueda trabajar en este sistema. En este caso, tomé como ejemplo el horno eléctrico de Ciudad Perú, ya que el problema planteado en este artículo nos habla de una acería. Estos hornos eléctricos son cargas perturbadoras en los sistemas eléctricos. La modulación de amplitud de la tensión de alimentación en niveles de orden entre 0.3%, si es este porcentaje, pueden provocar problemas de parpadeo, en este caso flicker, en las lámparas. Estas perturbaciones son molestas para los seres humanos en un rango de frecuencia de 3 a 10 Hz. El horno de arco eléctrico, en este caso, que tomó el ejemplo en este artículo, es un horno eléctrico de 250 megawatts de potencia y está conectado a un sistema de distribución de 13.2 kilovoltios. El ejemplo concreto del artículo. Y bueno, aquí se describe en este artículo la estrategia de control que se tiene que implementar para compensar la variación de tensión. Aquí vemos las gráficas que se tomaron. En este caso vemos las tres etapas: carga final, carga inicial, segunda carga y tercera carga. Vemos la gran fluctuación. En este caso, el PST, que lo veremos, que es el factor de flicker, pero aquí tengámoslo bastante en cuenta. Al lado derecho tenemos la gráfica
que el promedio de estos picos está en un promedio de 2.2 y el otro promedio, que es hasta donde la norma nos da, que debería ser menor o igual que la unidad. Tengamos en cuenta este gráfico y estos parámetros. Aquí vemos el diagrama unifilar, en este caso de nuestro sistema, del horno. Vemos el horno, su potencia, factor de potencia y los niveles de cortocircuito en cada barra. Y bueno, aquí entramos ya con el tema de la normativa. En sí, el artículo nos da y nos presenta el modelo, el modelamiento con datos precisos. En este caso entra en qué se basó este artículo. Es así que esta investigación me lleva a presentar estas normativas. En este caso, la norma técnica de calidad de servicios eléctricos. Nos vamos a basar en esa norma y es donde se basa una de las normas que tomó el autor de este artículo. Hablemos de perturbaciones. El indicador de calidad. Aquí nos habla el flicker y nos detalla qué es el PST. Es el índice de severidad por flicker de corta duración. Entonces, este es el índice de severidad por flicker. Y en este caso, las tolerancias nos dice que el índice de severidad por flicker no debe superar la unidad. Aquí nos dice la norma claramente estos parámetros. Como vemos en esta gráfica, nos da el parámetro de 1 igual a 1, pero en este caso los datos medidos superan y llegan hasta 2.2. Entonces, también puede llegar a esta normativa de Henry que nos da este cuadro, donde nos ubica los usuarios por niveles de tensión. En este caso, el K1 y el K2 van a ser un cociente que lo determinarán, se determinará en el ejercicio, y los límites de emisión individuales, en este caso el PCT, que ya lo vimos, que es el índice de severidad por flicker. Con estos parámetros ya el autor nos da el ejemplo del modelamiento. En este caso, la potencia aparente toma la potencia del horno, factor de potencia 0.85, que nos da aquí la norma también, que para la potencia aparente se debe considerar un factor de potencia 0.85. A través de esto nos da la relación, en este caso, del K2, en este caso ya tomando la potencia aparente del horno, y en este caso es la potencia de cortocircuito en esa barra, que podemos verlo aquí, que es 180 megavolt-ampere. En este caso nos da un K2 de 0.16 y nos dice que el PCT límite es menor a 0.58. En este caso nos vamos al cuadro y claramente podemos ubicar este K2 entre 0.01 y 0.02. Entonces tenemos un PCT de 0.58. Entonces, de acuerdo a este valor, se estima el factor de compensación del flicker, en este caso el DFI. En el PST real, que es 2.2, que nos dio las mediciones que se hicieron a este sistema, y el PST límite, que lo hallamos, nos da el factor de compensación de 3.8. Y bueno, en este cuadro nos hace la diferencia entre dos sistemas, que es el SB, que es uno de los sistemas de compensación FACS también, pero nos da esa diferenciación. Entonces, nos da aquí que el factor de compensación menor a 2, que es el factor de compensación flicker en un SB. Entonces, es importante destacar acá que el factor de compensación de flicker máximo esperable por un compensador tipo SBC es igual a 2, mientras que las mediciones que se realizaron sostuvo que el valor de flicker es 2.22. Por lo tanto, la utilización de un SB
C es una instalación que no resultaría adecuada para cumplir los parámetros de la normativa vigente, que impone que el valor máximo sea igual a 1. Al evaluar el factor de compensación de flicker, que va de entre 1 y 0,6, el valor que nos dio las mediciones justifica que la selección sea de un StatCom para la compensación de este flicker. Entonces, tomando en sí esta ecuación ya definida, nos da que el factor o el valor del StatCom es de 3.4 megavoltampere, en este caso aproximado 4 megavoltampere. Este es el valor de compensación que tenía que tener nuestro StatCom. Entonces, para poder corroborar estos datos, se hizo el diagrama de bloques utilizado en el MATLAB, bueno, en el Simulink. Hicimos este diagrama de bloques para corroborar si estos datos o estos datos que se obtuvieron son correctos. Entonces, a través de este diagrama de bloques, nos dio estas gráficas. En este caso, aquí podemos ver el gráfico de la operación en el momento del arranque. En este caso podemos ver la gráfica sin el StatCom y con el StatCom. Vemos que la tensión, hay grandes diferencias con y sin el StatCom. Vemos cómo es esta variación. Claramente podemos verla. Que con el StatCom, si de manera correcta sufre fluctuaciones, pues es prácticamente lineal. En cambio, sin el StatCom hay fluctuaciones de pico a pico, pues totalmente no es una forma lineal, que no debería ser de esa manera. En esta gráfica nos da en el periodo de fundición. Son básicamente periodos que se dan en el proceso de esta máquina. Y bueno, acá claramente también vemos la gráfica con el StatCom y sin el StatCom. Igual de esta manera vemos que con el StatCom existen fluctuaciones, pero de manera lineal. En cambio, sin el StatCom, esto es totalmente diferente. Y bueno, ya haciendo la diferenciación del StatCom de sin y con el StatCom, aquí podemos ver la medición normalizada del flicker. Esta ya es la comparación del flicker. Ya vemos que la medición nos dio 2.2 por ahí. Vemos en este caso sin el StatCom. Y la gráfica o la línea roja es con el StatCom. Y bueno, con el valor medido o obtenido de 4 megavoltampere, se hizo las mediciones y nos da que claramente no supera o es casi igual a la unidad, que es como nos manda la normativa. Entonces, realizado el trabajo obtenido, los valores obtenidos del artículo, pudimos llevarlo a la simulación, en este caso de diagrama de bloques en el Simulink, para que nos diera estas gráficas y vemos claramente que sí existe una compensación y es correcto los resultados que se obtuvieron. Entonces, bueno, la conclusión es que este trabajo, cuando se desarrolló una estrategia para controlar y compensar las fluctuaciones de tensión, se ha aprendido un modelo completo de este sector para compensar el flicker en estos hornos de arco eléctrico. Y bueno, los resultados de la simulación y las posteriores mediciones experimentales del flicker han demostrado una eficiente mitigación del flicker causado por el horno del arco. Bueno, eso sería todo. Gracias.